buenas. ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Ahora sí que la que usted quiera en 199 pesos. Esta es la pizza que nos vamos a comer. Vamos a probarla. Tarantella, sempre quella, sempre bella. Ciao amore, salud. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo sé que extrañaban mucho los videos de trabajando en algún lugar por un día y hoy vine a trabajar en Domino's. Así es, la pizza más popular en Estados Unidos, la pizza más emblemática y la más rica. Déjenme decirles que aquí son las 8 de la mañana. Vengo a esta hora porque desconocía que a esta hora abría. Así que las personas están acostumbradas a venir por su pizza desde muy temprano. Vamos a adentrarnos, vamos a ver qué tiene Domino's para nosotros. Sin más detalle, vámonos para adentro. Como dato curioso, Domino's Pizza anteriormente se llamaba Dominic's. En ese lugar se vendían sándwiches y de vez en cuando se vendían pizzas. En el año de 1960 los hermanos Dom y James deciden comprarlo por $900. Ellos eran universitarios, ellos querían ser arquitectos, pero bueno, la suerte del destino los llevó a tener la mejor pizza del mundo. Y hoy por hoy hay un poco más de 14,500 sucursales. 5,000 de esas sucursales están en los Estados Unidos y el resto por el resto del mundo. Puedo decir que hasta el día de hoy siguen siendo líderes. ¿Listos? Ahora sí vamos a preparar la pizza más casuda, la pizza más rica de todo el mundo. Ulises se va a aventar la pizza de pepperoni más rápido del mundo. Aquí está Angie con el cronómetro. ¿Está listo para empezar? ¿Aproximadamente cuánto tiempo crees que te tardes tú haciendo esa pizza? Menos de un minuto. Ok, dale play, porfa. Listo. Saca primero la masa. Marina para que no se pegue, me imagino. ¿Cuánto tiempo va, Angie? 8 segundos, ok. La extiende, nada, pues ya con cuánta práctica. ¿Esa es una pizza tamaño qué? Grande. Ok. Haciendo algo como... Sí, ok. Sí es cierto, esta pizza no es para el público, es para nada, es el personal de aquí. Y le pone que sí, su quesito. De ingredientes, pepperoni, obviamente el pepperoni nunca puede faltar en una pizza. ¿Cuánto tiempo va? 33 segundos. Y es que se toma el tiempo de acomodar el pepperoni que se vea bonito, que no nada más se vea que lo aventó y ya. O sea, se está viendo estéril la pizza. No, estétic. Listo. Tiempo, ¿cuánto fue? 47 segundos. 65. Ok, fue menos del minuto. Es muy rápido el servicio, muchas felicidades. Este es el mega horno, está a una temperatura de 465 grados Fahrenheit. De este lado se ingresan las pizzas crudas. Mide aproximadamente unos 2,5 metros y se tarda 7 minutos en que la pizza sale de este lado ya lista para empaquetar y entregarla al cliente. Y esta historia está bien conmovedora porque pues obviamente el restaurante empezó siendo un restaurante muy pequeño de 50 metros cuadrados y siendo bien una sucursal en donde se vendían sándwiches, no se acostumbraba a vender pizza. ¿Por qué? Porque la pizza es un platillo italiano. Pero bueno, a ver, los hermanos dijeron, ¿qué le puede gustar al estadounidense? Ok, le gusta la pizza, casi no la conocen aquí. Vamos a ponerle más queso, vamos a hacerla un poquito más gruesa y vamos a ponerle pepperoni. El pepperoni es muy importante en Estados Unidos porque hasta eso en los hoteles
te lo ofrecen como desayuno. Allá es muy normal que te hospedas en cualquier lugar y desayunas huevito con trozos de pepperoni. Bien, después de tiempo los hermanos empezaron a crecer y empezó a crecer el negocio. Aquí hubo una muy mala decisión porque los dos hermanos estaban asociados para tener este negocio en marcha. El pico de Domino's Pizza, el pico que despuntó la carrera y que los llevó a tener este éxito, fue obviamente innovar el negocio. Y aquí nace algo muy importante que existe. Ellos empiezan a ofrecerle el servicio a domicilio a los clientes, pero no nada más porque sí. Detrás de esto hay una muy buena historia, que eso nace por la saturación de personas que habían en el local, porque era un local muy pequeño donde no todos los clientes podían comer ahí. Pero a ver, el hermano dice, bueno, ofrécele a los clientes que se pueden llevar su pizza a su casa. En ese mismo momento se les ocurre la gran idea de poner su bocho Volkswagen con envíos a domicilio, y aquí es cuando nace el delivery. No obstante, al poco tiempo el hermano James se agüita, tira la toalla y le dice al hermano, oye, ¿sabes qué? Quédate el negocio tú, pero a mí dame el bocho. Así es, ese hermano James se perdió toda la fortuna de Domino's Pizza porque se salió antes de que esto fuera un éxito. Y como bien podemos observar que el logotipo de Domino's Pizza es una pieza de dominó con una tercia de puntos, que eso representaban las 3 primeras sucursales que había en Estados Unidos. Fue por el año de 1976 cuando el fundador decide franquiciar, y la primera franquicia, como dato curioso, fue en Burlington. Este es el área de envíos a domicilio. Como podemos ver, aquí están todas las motocicletas estacionadas. Como dato curioso, un día entre semana salen por ahí de los 10 a 15 pedidos a domicilio por día, y el fin de semana salen de los 20 a los 25. Entonces, pues sí, hay que agradecerle a los muchachos que nos llevan la comida calientita, y más cuando está el clima así. Como en toda cocina, pues obviamente estamos preparando alimentos para ustedes, pues tenemos que tener mucha higiene. Antes de entrar al proceso de la cocina nos tenemos que lavar perfectamente las manos, que este proceso es más o menos así. Obviamente todos nos sabemos lavar las manitos. Le ponemos jaboncito. Con la rodilla vamos a abrir el agua. Y para no tocar nada es muy importante sacar el papel con el codo. Después secamos. Y ahora sí, ya estamos listos. Angie, ¿de qué te estás encargando en este momento? ¿Qué estamos por ver? Hola. Bueno, nosotros nos vamos a encargar y nos encargamos cada mañana de verificar que la temperatura de nuestros alimentos esté dentro del rango. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante brindar alimento inocuo para nuestros clientes. Esta es la pizza que nos vamos a comer. Vamos a probarla. Vamos a agarrar un pedacito. A ver. Ay, güey, se me está haciendo agua a la boca. Esta pizza va más allá que la pizza normal que todos conocemos y que se originó en Italia. En Italia nada más era la masa, la salsa de tomate, el queso derretido y alguna que otra verdura como tomate o espinaca. Pero Domino's son como unas pizzas gourmet, como podemos ver. Miren, se ve demasiado jugosa esta pizza, se ve demasiado rica. La verdad escogí alrededor de 5 ingredientes para también agarrar los sabores. Ahora sí, provechito, vamos a darle sí. Como podemos observar, la masa no es gruesa, de hecho yo siento más bulto de quesito. Y aparte los ingredientes, obviamente no esperaba menos, era justamente lo que esperaba y me atrevo a decir que superó mis expectativas. Provechito. Obviamente Domino's Pizza tenía que sobresalir en el mercado de Estados Unidos, pues ya que en Estados Unidos hay infinita competencia de comida. Y utilizaron la estrategia de implementar en la cocina máquinas industriales. También las cajas de cartón las hicieron más anchas porque en aquellos años Domino's tenía la fama de que la pizza te llegaba aplastada y sabiendo a cartón húmedo. Entonces obviamente eso lo tenían que cambiar, pero rápido. El siguiente y el último punto, que yo creo que hasta el día de hoy es el más importante, fue el delivery. Y es que aquí nace el pide tu pizza y si no llega en 30 minutos tu pizza es gratis. Y es en el año de 1998 cuando Domino's llega por primera vez a México. Ahorita que traigo la caja, yo hice esta caja, por eso se ve la pizza.
Ahorita que traigo esta caja, algo bien interesante, un dato curioso. Domino's empieza con el servicio a domicilio y obviamente enviaban las pizzas en cajas de cartón, pero Domino's no patentó la caja de cartón, por eso la competencia empezó también a usar el mismo modelo, casi el mismo molde, y también metieron el envío a domicilio. Pero sí, la idea se origina en Domino's Pizza. Ahora sí, como dijo Brincos Dieras, ¡wow! Está llegando el fin de este video, me está dando mucho gusto poderlos saludarlos en un video más. Y yo les pregunto, ¿cuál es tu pizza favorita? ¿Cuáles son tus ingredientes favoritos? Aquí déjalo en los comentarios, que yo todos los leo. De igual manera te invito a seguirme en todas mis redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Todas aparecemos como Fielito Fi. Y bueno, nos vemos en unos días con un próximo video. Adiós.